Hora. 4 de la tarde con 33 minutos, ya estamos de regreso con las noticias aquí en Canal 24 Horas. ¿Sabía usted que Chile descendió 7 puntos en el informe mundial de la felicidad? Ahora nuestro país se ubica en el puesto número 45, antes estaba en el 38. ¿Por qué se produjo este descenso? ¿Qué factores también inciden en la felicidad de las personas? Para conversar sobre este tema, estamos ya en contacto con Cristian Rodríguez, académico de la Escuela de Psicología de la Universidad de los Andes. Muchas gracias, Cristian, por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. ¿Cómo está? Hola Marco, buenas tardes. Hablemos primero de esta cifra, de este ranking que finalmente de un año a otro nos lleva a descender 7 o 8 puntos aproximadamente. ¿Cuáles son los factores que inciden aquí en este índice y que finalmente nos llevan a haber descendido estos puestos? A ver, es interesante ver que si bien descendimos en el ranking, los puntajes más o menos se mantienen parecidos. Es decir, no es que hayan caído nuestros índices de felicidad, sino que tenemos un puntaje bastante parecido a lo que han sido los años anteriores. Entonces también tiene que ver con cómo se está moviendo todo el mundo hacia arriba o hacia abajo. Y en ese sentido, claro, en comparación estamos un poco más abajo, pero bueno, seguimos por arriba de la tabla y nuestros puntajes siguen por arriba del promedio de países. Entonces es una caída, sí, pero yo no diría que es un desplome ni mucho menos. Claro, es bien relevante conocer esa opinión para también poner en contexto esta cifra. Es decir, aquí más bien sería por factores externos, ¿no? ¿Y qué hace que otros países también puedan aumentar sus niveles de felicidad y dejarnos a nosotros quizás un poco más atrás? Claro, a ver, bueno, lo que estos rankings siempre consideran son elementos tanto subjetivos, obviamente, ¿cierto? O sea, la pregunta principal es algo así como de 1 a 10, qué tan completa o qué tan realizada sientes que está tu vida, siendo el 10 el máximo y Chile está en un 7, perdón, en un 6 punto algo. El promedio de Chile es un 6 punto algo. Y eso después se cruza con un montón de otros factores a nivel social, político, económico. Y bueno, lo que incide, o sea, una cosa que incide naturalmente son los temas económicos, es decir, países que tienen estabilidad económica o que tienen un sistema de protección social importante, suelen ser los que tienen mejores índices de felicidad. Entonces, por eso no es raro que en estos rankings siempre vayan punteando los países nórdicos, ¿cierto? Los países nórdicos que tienen estado de bienestar fuerte, Suecia, Finlandia, Noruega. Lo que es irónico si pensamos también que son países que tienen tasas de suicidio alrededor del doble de las que tenemos en Chile. Entonces hay otros elementos culturales naturalmente interviniendo, pero el punto ahí es que uno de los factores relevantes tiene que ver con lo económico. Claro, lo económico Y eso es probablemente lo que más hace oscilar estos rankings de felicidad. Claro, ahora pensemos también en los factores, ya bajándolo quizás a un nivel un poco más cotidiano, más personal quizás, más individual. ¿Cuáles son los factores que inciden aquí en la vida diaria de cada uno en nuestra propia felicidad? Porque Bueno, entendiendo que, claro, a nivel nacional quizás lo podamos llevar quizás a traducirlo a un aspecto quizás más económico, pero imagino que a nivel individual va mucho más profundo que ello. Sí, totalmente. Bueno, hay un elemento más, si quiere, más individual que tiene que ver con la capacidad que tenemos las personas de sentirnos en control de nuestra propia vida o que tenemos la posibilidad de cambiar algo que no nos gusta o de poder tomar un camino distinto o mantenernos en el que nos gusta o profundizar en algo. Esa sensación individual está muy asociada a la sensación o más bien a la realización de uno como persona, es decir, el poder percibirse como un agente, como alguien que lo hace de manera libre. Y estos mismos rankings también tienen elementos que preguntan por eso, por qué tan libre se siente la persona, qué tan libre se da la posibilidad de vivir. Y por otro lado también están los elementos de relaciones sociales, es decir, qué tan conectados estamos, qué tanto podemos apoyarnos unos con otros, qué tan vinculados estamos con amistades, con la familia, qué tan importantes son las relaciones sociales en el trabajo o en la vida cotidiana, en la vida ciudadana. Entonces todos estos elementos también van de alguna manera reforzando, cuando están y cuando se dan bien, van reforzando
esta sensación de felicidad o de plenitud. Ahora, pensando también en lo que nos ocurre a nosotros los chilenos, ¿qué podemos decir respecto, si es que tomamos una fotografía de nuestros niveles de felicidad? Más allá de este ranking, que claro, tiene ciertos índices, tiene ciertas preguntas también que se le hacen a los estudiados prácticamente, pero ¿qué podemos decir si es que tomamos una fotografía, un diagnóstico de los niveles de felicidad que tenemos hoy en día aquí en nuestro país? A ver, a pesar del ambiente pesimista que se vive, yo creo que los chilenos son felices. No están eufóricos, digamos, pero sí tenemos un nivel estable o más o menos basal de felicidad que no tienen otros países. O sea, el país no se está cayendo a pedazos. El país tiene un sistema económico que funciona, no maravillosamente, pero funciona. Un sistema político que están avanzando en reformas, pero no es, de nuevo, si nosotros miramos a nuestros países vecinos o otros países parecidos a nosotros, en términos de tamaño o de cultura, nosotros estamos bastante bien. Y yo creo que la felicidad que tenemos los chilenos, claro, hay un elemento idiosincrático también del chileno. O sea, el chileno, por muy contento que esté, claro, no es la cosa que nosotros asociamos más con la cosa latinoamericana fiestera. Nosotros somos más bien apocados, más bien tímidos, más bien quitados de bulla. Entonces, claro, cuando hablamos de felicidad no somos los que estamos saltando por la calle, pero sí estamos contentos, digamos. Ahora, claro, esa noción es muy sensible a los cambios macro, a los cambios económicos fuertes, a los cambios políticos. Es decir, de alguna forma nosotros ya pasamos la fase post pandemia, post estallido social, procesos constituyentes, y estamos entrando en un tipo de estabilidad. Vamos a ver si es que eso se mantiene, pero como digo, yo creo que está bien la cosa, digamos. No, es decir, tenemos un nivel de felicidad acorde al nivel país, y es más, es un dato interesante que se ha visto en la literatura, que los países latinoamericanos, y en particular Chile, en general tienen niveles de felicidad mayor a lo que, por decirlo así, correspondería por las condiciones económicas, sociales y políticas del país. Es decir, aunque la cosa no esté tan bien, igual tiramos para adelante, tiramos para arriba. Claro. Ahora, pensando también en que medir la felicidad, me imagino que no debe ser nada de simple, porque uno está acostumbrado a medir cosas que, claro, son cuantificables, quizás de números, de cifras, pero en este caso tenemos un índice que quizás es evidentemente mucho más subjetivo. Si uno mira, por ejemplo, cifras de salud, listas de espera, uno va y puede, no sé, reclamar o interpelar al Ministerio de Salud. Cifras de educación, uno puede interpelar al Ministerio de Educación, pero aquí el Estado de Chile, ¿cómo se hace cargo también de los niveles de felicidad? ¿A través de qué organismo, de qué institución o de qué política pública quizás se pudiera hacer cargo para aumentar los niveles de felicidad? Esa es una excelente pregunta, y que de hecho es algo que le da mucha vuelta a los psicólogos y, bueno, los filósofos también. Si es que tiene sentido poner a la felicidad como un objetivo. Es decir, vamos a hacer una política pública para subir los niveles de felicidad, o decir, vamos a subir una política pública para subir los niveles de participación, para subir los niveles de bienestar en salud, y todo eso va a tener como resultado este bienestar subjetivo. Porque, claro, la felicidad, en términos más concretos, para cada persona en un momento dado puede significar una u otra cosa distinta. Claro. Entonces no podemos estar persiguiendo la felicidad en abstracto. En ese sentido, yo pensaría que lo mejor que puede hacer un Estado o un gobierno tiene que ver con identificar cuáles son los factores que más inciden en esta inestabilidad que se puede producir con la felicidad. Claro. Es decir, o sea, por lo pronto son los básicos que tienen que ver con salud, que tienen que ver con el desarrollo económico, pero también hay elementos que tienen que ver con el transporte, con las áreas verdes, incluso con esta sensación de sentirse dueño de la propia vida. Entonces, claro, ¿cómo hace eso un gobierno? Bueno, no lo puede hacer directamente, ¿cierto? No puede decir, ya, vamos a poner más psicólogos. No se trata de eso.
Entonces, por eso yo pienso que es un poco ilusorio poner a la felicidad como un objetivo que se debe alcanzar, sino más bien algo que es el producto de desarrollo de condiciones básicas para que todos podamos ir buscando esa felicidad. Claro. Ahora, pensando también y volviendo a una esfera un poco más individual, ¿qué podemos hacer nosotros para sentirnos más felices, para tener esa sensación de que estamos más felices, considerando, no sé, quizás sentirnos más acompañados, sentirnos alegres, optimistas quizás? ¿Qué podemos hacer nosotros mismos para ir ayudándonos a aumentar esa misma sensación? A ver, yo creo que hay un sesgo, por decirlo así, muy propio de nuestra época, de pensar que la felicidad es una cosa individual, es como mi felicidad. Y en realidad lo que nos muestra la historia, la literatura y la psicología, digamos, es que la felicidad siempre tiene que ver con conexiones con otros. Entonces, ¿cómo podemos ser más felices? Bueno, mejorando los vínculos, tratando de ver a esos amigos que no vemos hace tiempo, de, no sé, pero que tenemos más edad, ¿cierto? En compartir historias del pasado o en pensar en el futuro. En fin, digamos, hay distintas formas, pero en la vivencia del vínculo es en donde uno reafirma, por decirlo así, esa felicidad o ese bienestar. O sea, esa cosa cuando nosotros terminamos una comida o terminamos no sé, un asado o algo con alguien y decir, pucha, que lo pasé bien, digamos. Bueno, ahí está, digamos. Ese es el elemento al que nosotros tenemos que recurrir para ir un poco dándole más sentido también al interactuar cotidiano. Ahora pasemos de la felicidad como una sensación, como una emoción, quizás, no sé si califica dentro de este espectro, pero pasemos de eso a salud mental, que sí creo que es un objetivo probablemente mucho más medible, mucho más cuantificable. ¿Cómo estamos en Chile respecto a la salud mental hoy en día? Claro, ahí sí tenemos problemas importantes. Es decir, o sea, es un tema generacional y es un tema a nivel mundial. O sea, en ninguna parte del mundo estamos demasiado bien en salud mental. Pero sí, en Chile tenemos problemas. O sea, los niveles de consulta y los niveles de tratamiento de salud mental y de medicación se han mantenido al alza de los últimos 5 o 10 años. Y sobre esto, claro, los problemas macro no hacen más que poner mayor complejidad en el asunto. Esto va de la mano con una mayor conciencia de la importancia de la salud mental y la importancia de el ir, o sea, del ir saber en el fondo que hay una preocupación activa por sentirse bien o poder funcionar. Pero más allá de eso, o sea, lo que estamos viendo no es que haya más gente yendo al psicólogo porque ahora está más de moda, sino que efectivamente hay un nivel mayor de prevalencia en los problemas de salud mental. Y en cuanto al acceso, Cristian, el acceso a la salud mental, entendiendo que es más caro en muchos casos ir a una consulta, a una sesión de psicología o a una consulta psiquiátrica quizás, es más caro. Las aseguradoras privadas de salud han tenido o han presentado quizás a lo largo de estos últimos años, no sé si decirlo trabas, pero sí han presentado quizás ciertos topes que son mucho más acotados que con salud, por ejemplo, de medicina general. Por ejemplo, poniendo topes y aquí voy a inventar una cifra, por ejemplo, 7 consultas al año. Hasta ahí se reembolsa, por ejemplo, en el caso de las aseguradoras privadas. O también en la misma salud pública, tener que esperar tanto tiempo para acceder a una consulta, a una sesión psicológica o a una consulta psiquiátrica también. ¿Cómo estamos en niveles de acceso a la salud mental? ¿Y cuánto incide también aquí, y me atrevería a decir, o a preguntarle también, respecto a la voluntad que existe por parte de las propias aseguradoras o prestadoras incluso para otorgar esta salud mental? Sí, estamos definitivamente al debe. O sea, hay poco espacio para todo lo que se necesita, tanto en materia preventiva como en materia propiamente terapéutica. Eh, y claro, las aseguradoras ahí tienen un rol importante, porque todavía estamos
operando, por decirlo así, bajo la idea de que la salud mental es como una suerte de lujo, de gusto que uno se da, digamos, o una cosa como que uno podría inventarla. Hay una visión, por decirlo así, muy medicalizada de la salud mental, como que una salud que en realidad no es, en verdad, o sea, si uno se quiebra la pata, ya, se quebró la pata, ya. Pero si uno dice, no, mira, es que estoy con problemas de ansiedad, dicen, ya, bueno, ya se le va a pasar. Ya. Entonces, ante esa disyuntiva, las aseguradoras han tendido a ser más, un poco más rígidas y decir, bueno, esto de salud mental, yo no puedo llegar y apoyarlo tal cual como si fuera cualquier otra prestación de salud. Entonces, ahí había un problema eh, que, que, claro, ahí es difícil ver por dónde se podría tomar, si por presionar a las mismas aseguradoras para que lo vayan a hacer o empezar a hacer regulación que exija eso, lo que trae otros problemas, ¿cierto? Entonces, por ese lado, claro, es un poco entrampado esto y bueno, y en la atención pública tampoco está mucho mejor. O sea, la provisión de servicios de salud mental claro, que son caros, que requieren de especialistas que estén bien entrenados, bien formados y eso toma tiempo y toma dinero. Entonces, el desafío ahí es a distintos niveles, digamos. Es decir, cómo eh, no solo mejorar en la optimización de la asignación de los recursos, pero también de ir sensibilizando quizás a la gente que toma decisiones en que los elementos de salud mental no son un añadido más, por decirlo así, sino que son parte integral de lo que somos como personas. Incluso yo puedo sentirme peor estando con perfecta salud física, pero con una depresión puedo estarlo pasando mucho peor, de hecho lo estoy pasando mucho peor que si tengo un problema físico, pero estoy bien en términos de salud mental. Entonces, eso yo creo un poco el cambio de switch que hay que hacer a nivel de sociedad. Claro, salud mental entonces que estamos quizás en deuda un poco ahí, sobre todo en el acceso, en la provisión del bienestar de la salud mental en definitiva. Cristian Rodríguez, académico de la Escuela de Psicología de la Universidad de los Andes, agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas, que estés bien. Igualmente, muchas gracias, Marco.